Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Redigim Digital. Buenos y JMJeros días, porque acabamos de terminar la JMJ con el ciclón de Francisco. Tenemos aquí a otro ciclón más nuestro, Nicolás Castellanos. Muy buenos días. Muy buenos días. Obispo de Palencia. Emérito. Obispo emérito de Palencia, fundador de una ONG con muchísimos años y muchísimo tiempo. Horizontes Abiertos, siempre se me olvida. No, Horizontes Abiertos Fundación no, Hombres Nuevos. Hombres Nuevos. Horizontes Abiertos es de Garralda. Fundación Hombres ¿Cómo Nuevos. tengo yo la cabeza? Este papa me mata al final. Estás en España, como vienes todos los veranos, para visitar nuestro país y a sus gentes y hablar de a los amigos de la fundación. Y presentar también un poco las necesidades reales que tiene la gente en Bolivia. Eres uno de los 100 españoles más influyentes, según los últimos estudios. Eso dicen, yo me ha sorprendido mucho. ¿Qué significa ese tipo de cosas? Pues no lo sé. Hombre, a mí eso me interesa fundamentalmente porque es una manera de poner sobre la mesa la realidad de la pobreza que sigue siendo la ignominia de la humanidad. Una gran frase, además una gran verdad, que ha estado un poquito postergada últimamente, también en nuestra iglesia, pero que no sé si por el Papa, no sé si por la situación de crisis. El caso es que estamos consiguiendo, parece que por fin, colocar al pobre en la mesa. Y además, el pobre, leyendo el Evangelio, tiene que estar en el centro de la mesa al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Jesús no excluyó a nadie, pero dio la preferencia a los pobres. ¿Dónde están los pobres hoy, Nicolás? Bueno, están en todos los sitios, aquí también hay pobres. Pues pobre es aquel que no puede vivir con la dignidad que Dios nos creó, ¿no? Entonces hay pobres en todos los sitios, indiscutiblemente. Y la relación por los pobres es un elemento esencial de toda experiencia cristiana. Has estado aquí en España, pues hablando con amigos, con benefactores y demás de las labores que lleváis a cabo en la ONG. Cuéntanos un poco, ¿con qué proyectos estáis y cuáles son las cosas que ahora... Bueno, pues hombre, un proyecto que allí siempre es permanente es hay que escolarizar a todos los bolivianos y bolivianas en edad escolar. Tú piensas que Bolivia, con una población de 10 millones largos de habitantes, tenemos 1 millón de niños y niñas sin escuela. 1 millón. Y 800.000 niños trabajadores. Entonces, claro, estos son otro dato que también impresiona mucho, lo ha dado hace unos meses la ONU. Todos los años en Bolivia mueren 14.000 niños por muertes evitables. Entonces esto no queda más remedio que reaccionar positivamente si queremos ser seguidores de Jesús. ¿Por qué las puntas de la vida? Lo hablaba el Papa el otro día en el discurso a los jóvenes argentinos, de las puntas, de los jóvenes y de los ancianos, de los niños, de las vidas que acaban de ingresar al mundo y las que están terminando. ¿Por qué las puntas de la vida al final son siempre las más desgraciadas? Hace poco has estado también aquí en Palencia, celebrando en el Padre Ángel el Día de los Abuelos. Niños y ancianos parece que son... Sí, ciertamente son las más vulnerables y que yo creo que, siguiendo las huellas de Jesús, tienen que ser nuestros preferidos y hay que centrar nuestra acción en eso sin abandonar todo lo demás, pero estas personas al fin de cuentas son las que menos tienen. ¿Cuántos años llevas en Bolivia? 22 años. 22 años. ¿Y siempre con niños? Bueno, niños es niños y comunidades, sí, en realidad, claro. Una preocupación que tenemos nosotros es los ancianos también. Queremos, es un proyecto, lo estamos elaborando, un centro de día para los ancianos. Que el anciano pueda almorzar a mediodía, que es muy importante, y luego tener actividades, organizarles cosas, etcétera, en un centro de día. Eso es un proyecto que queremos poner en práctica lo antes posible. ¿Las autoridades bolivianas son sensibles a esto? Pues en general no. Yo me fijo, por ejemplo, en el Plan 3000 tiene 350.000 habitantes y tú vas a ver que prácticamente todas las obras sociales que hay en el Plan 3000 son obras de la Iglesia Católica. ¿Sabes? Y entonces no. Te lo digo porque, bueno, al ser español, las tensiones con el gobierno de Evo, Evo, que además es un personaje curioso, acaba de estar también, volvemos a Francisco, en la JMJ y se ha mostrado sorprendido por la fuerza del Papa, que de hecho que le ha bendecido y dice que le admira y esas cosas. Evo, que se declara cristiano, no debería ser especialmente sensible. Se declara cristiano y obrero y claro, una persona más cercana en principio al... Claro, pero yo por ejemplo no entiendo
que hablan de unos 100.000 niños quechuas y aymaras, su propia raza, que sigan trabajando en las minas después de 7 años de gobierno. Entonces yo creo que debería que tener más sensibilidad, porque yo, presidente de un gobierno, que yo vea 100.000 niños míos de mi propia raza y que estén allí esclavizados en las minas, pues hombre, yo creo que eso había que hacer algo por sacarles de allí. ¿Y eso cómo se cambia? Porque yo recuerdo, hace poco estuve con el padre Ángel en Benín, con los niños esclavos del norte de Benín, y se encontraban con el problema de querer escolarizar a esos chicos, pero con la dificultad de que era imposible arrancarlos del trabajo y meterles en la escuela, que tenía que ser que desde Europa suena como muy bruto decir, o sea, que hacéis escuelas pero los chicos siguen trabajando en la mina. No, pero yo creo en Bolivia es distinto. En Bolivia, por ejemplo, los padres tienen un gran interés porque todos los hijos estén escolarizados. Y efectivamente tú das la oportunidad y la gente la aprovecha. Sí, porque una sociedad sin educación no tiene ningún exactamente futuro. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros lo hemos visto en nuestro proyecto, cómo efectivamente la gente responde a los planteamientos que les vamos haciendo. Hace un año publicaste con nosotros y con la coedición de Religión Digital y Herder un libro, Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia hoy, que aparte de venderse muy bien, ha supuesto una especie de profecía, nunca mejor dicho, respecto a lo que podría pasar en la Iglesia. Estamos viendo a un papa que en apenas 4 meses está poniendo énfasis, haciendo hincapié en las cosas que tú planteabas en el libro, en la iglesia más centrada en los pobres y para los pobres, una iglesia no tanto de condena sino de propuesta, una iglesia alegre, que esté dentro de los parámetros de la sociedad actual a la hora de comunicarse, que se haga diálogo. ¿Qué te parece lo que está pasando? Bueno, pues yo efectivamente cuando escribí ese libro no había pensado que iba a venir esto. Yo lo pensé precisamente desde lo que yo veo que como seguidores de Jesús lo que tiene que ser la iglesia hoy. Y entonces pues me ha alegrado mucho que he visto que lo que yo digo allí, etcétera, pues viene totalmente confirmado y son las opciones profundas que vemos que tiene el sucesor de Pedro, Francisco. Que parece que se ha leído el libro. Sí, exactamente, parece que lo hubiera leído. Entonces yo estoy la mar de feliz y contento. ¿Por dónde crees que van a seguir las cosas en este pontificado? No, yo creo que van en esta línea. Yo me parece que el Papa Francisco en este encuentro de Brasil de alguna manera ha diseñado un poco las líneas maestras de su pontificado. Entonces yo me parece que sí, que en esa línea van a ir, de transparencia, de verdaderamente la iglesia tiene que ser lo que tiene que ser, la iglesia de los pobres con los pobres y para los pobres. Esa cercanía. Cercanía, diálogo, escuchar a la gente y que efectivamente la iglesia se encarne en el mundo de hoy y haga legible, creíble el mensaje de Jesús a los hombres de hoy, que efectivamente yo creo que hay unas posibilidades tremendas a través del diálogo, de la cercanía, que la iglesia sea samaritana, que la iglesia, como dijo Pablo VI, sea experta en humanidad y lo vaya desarrollando con la gente y para la gente. Él ha repetido 2 cosas en el viaje, constantemente. Una, la de la autocrítica, la de mirarse hacia adentro, que lo llevo diciendo desde antes de ser papa, la autorreferencialidad, y otra, el diálogo hacia la sociedad. Y luego hay una cosa, no sé si lo seguiste, pero en el encuentro con los jóvenes argentinos les dio las claves de lo que tienen que... La hoja de ruta, que son las bienaventuranzas, y Mateo 25, que al final es Exacto. una política de acción. Eso es lo fundamental cristiano. La parábola de los talentos y el juicio, pero el juicio planteado como... Estuve preso y vinisteis a verme, estuve enfermo y me visitasteis. Por ahí tiene que ir. Exactamente. Yo creo que está retomando un elemento que fue clave ya en el año 1975, la encíclica de Pablo VI, Ecclesia in Suam, donde Pablo VI decía claramente que necesitamos diálogo dentro de la Iglesia y diálogo de la Iglesia con el mundo, y cuando es diálogo es hablar, pero también escuchar. Un diálogo no basado en que tenemos la verdad absoluta. Exacto. Aunque... Sí, pero no, hay que escuchar al otro. ¿Y qué significa escuchar, Nicolás? Porque al final, si escuchas de verdad, tienes que estar dispuesto a cambiar partes de tus opiniones. Al menos. Intentar comprender, sintonizar con el punto de vista del otro. Y eso es maravilloso. ¿Y eso lo puede hacer una institución como la Iglesia? Por supuesto.
porque la iglesia, a fin de cuentas, está llevada por hombres. Y eso yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo en mi diócesis. Para mí fue una experiencia sublime, y fue la experiencia fundamentalmente del diálogo. Yo, por ejemplo, llegué de obispo y lo primero que hice fue escuchar ampliamente. Tenía reuniones personalmente con los sacerdotes, los religiosos, hacía encuentros eclesiales por las zonas pastorales. Era escuchar, yo primero escuchar, antes de tomar ninguna decisión. Y luego ya cuando empiezo a tomar decisiones, las voy a tomar con la gente. O sea, un elemento que yo creo que hoy tenemos que desarrollar prioritariamente es la colegialidad. Ese es un elemento claro del Vaticano II, y la colegialidad no está desarrollada. La colegialidad en la cúpula y también todo. En la colegialidad con laicos. Laicos, en la parroquia, colegialidad en la de los obispos, la colegialidad con los religiosos. Yo creo que la colegialidad hoy es un elemento clave que nos ofrece el Vaticano II. No sé si quieres hablar de ello, pero ¿crees que la Iglesia española está preparada para ese cambio de modelo de Benedicto? Bueno, yo lo que sí veo que la Iglesia española necesita de recuperar estos parámetros que está expresando, realizando, dialogando el sucesor de Pedro, Francisco. Entonces yo creo que eso es imprescindible si queremos de verdad, claro, porque hay que pensar, vemos las estadísticas, las encuestas de España, y la Iglesia no tiene credibilidad. La Iglesia está en los últimos, después de las grandes multinacionales. En cambio, vas a Bolivia y la Iglesia, juntamente con los medios de comunicación, es la institución de mayor credibilidad. Porque está encarnada en el pueblo. Y está respondiendo a los problemas reales que tiene la gente. Tenemos que dejarlo ya, pero llegas en nada a Bolivia, supongo que ya echas de menos estar en tu otra tierra. Exacto. ¿Qué le vas a decir a los chicos, a la gente que colabora contigo cuando llegues? ¿Qué es lo primero que te gustará contarles? Aparte de darles un abrazo y preguntarles por la familia y qué ha pasado mientras tú no estabas. Pues hombre, yo siempre les insisto, todos somos responsables del cambio. Esto tiene que cambiar. No es justo que nuestros niños no puedan hacer 3 comidas al día. Luego entonces, vosotros jóvenes sois protagonistas, tenéis posibilidades y capacidades, para ello hay que estudiar, hay que ser un profesional, y desde ahí vamos a cambiar Bolivia. ¿Cómo podemos ayudar a la Fundación? ¿Cómo podemos ayudar a la Fundación? Oye, pues hay 2 maneras. Una con recursos humanos. Estamos teniendo muchos voluntarios. Este año ha sido un año fabuloso. Ha habido más de 50 voluntarios españoles. Sí. Hemos tenido una voluntaria de Viena, Austria, de Alemania, de París, Francia, de República Dominicana. Y luego tenemos ya 20 voluntarios fijos bolivianos que están comprometidos con el proyecto Hombres Nuevos. Y Hombres Nuevos tienen una página web que estarán viendo ustedes por aquí, donde también pueden hacer donaciones y informarse de los proyectos. Si tenemos 1 millón de niños sin escuela, sin dinero, no podemos seguir haciendo escuelas, y hay que hacerlas, porque un país no sale de la pobreza si no tiene escuela para todos, escuela de cierta calidad y escuela que eduque en valores. Escuela, alimento y dignidad. Que es la base para la construcción. Nosotros fundamentamos mucho todo el proyecto nuestro en elevar la autoestima de la gente. Esa es la clave. Tú elevas la autoestima de la gente y la gente responde y la gente da respuestas y la gente se va promocionando integralmente. ¿Cómo te sientes, Nicolás, cuando hay muchas personas en la iglesia y fuera que piensan en ti como un profeta? No, bueno, yo no me siento eso. Yo me siento una persona que intento seguir las huellas de Jesús, y entonces pues uno intenta hacer el bien las 24 horas del día. Es como yo me siento. Pues muchas gracias. Y nos seguimos encontrando en ese camino, siguiendo las huellas de Jesús. A ver si seguimos encontrándolo. Sí, yo tengo fe y yo creo, mira, ¿sabes una cosa que digo yo? En la iglesia hoy necesitamos tener más confianza y fe en el Espíritu Santo que está actuando, y más creatividad. Lo ha dicho ahora también Francisco, creatividad en el amor. Pues seamos creativos y querámonos mucho. Nicolás, muchísimas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos días y buen verano.